Bienvenidos a Vistazo al Pasado, el espacio donde exploramos los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros y decisivos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra. Un conflicto que no solo redefinió mapas y gobiernos, sino que también transformó para siempre la forma de entender la guerra, la política y la vida misma. Para comprender cómo se llegó a aquel desastre, debemos situarnos en la Europa de principios del siglo XX. Un continente que parecía vivir en equilibrio, pero donde las tensiones eran cada vez más evidentes. Las grandes potencias competían por colonias, recursos y prestigio. Inglaterra dominaba los mares. Francia aún recordaba con rencor la derrota sufrida frente a Alemania en 1871. Rusia buscaba mantener su influencia en los Balcanes, mientras el Imperio Austrohúngaro y el Otomano se tambaleaban tratando de mantener territorios llenos de nacionalismos emergentes. Era una Europa en apariencia próspera, con trenes modernos, fábricas en expansión y avances científicos sorprendentes. Pero bajo esa superficie, el continente estaba armado hasta los dientes. La carrera armamentista entre potencias era evidente: ejércitos más grandes, barcos de guerra más rápidos y cañones capaces de arrasar ciudades enteras. Cada nación desconfiaba de la otra y se preparaba, casi en silencio, para una guerra que parecía inevitable. Los sistemas de alianzas reforzaban esa tensión. Por un lado, la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Por el otro, la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Lo que para muchos parecía un equilibrio de poder, en realidad era una trampa mortal. Cualquier conflicto local podía convertirse en un incendio global. Bastaba una chispa. Y esa chispa llegó el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, viajaba con su esposa en un automóvil descubierto por las calles de la ciudad. De pronto, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip se acercó y disparó a quemarropa. El archiduque y su esposa murieron en cuestión de minutos. Lo que para algunos pudo parecer un atentado aislado, se convirtió en el detonante de una reacción en cadena. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, acusó a Serbia del crimen y lanzó un ultimátum imposible de aceptar. Rusia salió en defensa de los serbios. Francia apoyó a los rusos y el Reino Unido se sumó en defensa de Bélgica cuando Alemania la invadió para atacar Francia. En pocas semanas, Europa entera se vio arrastrada al conflicto. Un asesinato en los Balcanes había encendido una mecha que pronto envolvería al mundo entero en llamas. Así comenzó la Primera Guerra Mundial, un enfrentamiento que miles pensaron que sería corto, una guerra de meses, tal vez de semanas. Nadie imaginaba que se convertiría en una pesadilla de 4 años. Con trincheras interminables, armas nunca antes vistas y millones de muertos. Las primeras semanas del conflicto confirmaron el peor de los presagios. Europa había entrado en una guerra moderna, distinta a todo lo que se había visto antes. Los ejércitos marcharon convencidos de que estarían en casa para Navidad, pero la realidad fue otra. Tras las rápidas ofensivas iniciales, el frente occidental se estancó. Francia y Alemania quedaron atrapadas en una línea interminable de trincheras que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza. Allí comenzó una guerra de desgaste, marcada por el barro, el hambre, las ratas y el miedo constante. La vida en las trincheras era una pesadilla. Los soldados pasaban semanas enteras entre el frío y la humedad, bajo la amenaza constante de bombardeos. El terreno estaba plagado de cadáveres, los pies se pudrían por la humedad y las enfermedades se propagaban con rapidez. Entre disparos y explosiones, la rutina era insoportable. Vigilar, cavar, resistir y esperar órdenes que muchas veces significaban marchar hacia una muerte casi segura. La desesperanza se mezclaba con un compañerismo forjado en el sufrimiento compartido. La Primera Guerra Mundial fue también un laboratorio de nuevas armas. Por primera vez, los aviones surcaron los cielos para reconocimiento y combate. Los tanques, aún rudimentarios, irrumpieron en los campos de batalla. Las ametralladoras arrasaban con oleadas enteras de soldados, y el gas venenoso se convirtió en un símbolo del horror, provocando agonías indescriptibles. Nunca antes la tecnología había multiplicado tanto la capacidad de matar en tan poco tiempo. Las batallas se volvieron auténticas carnicerías. En Verdún, los franceses resistieron durante casi un año, dejando más de 700.000 bajas entre ambos bandos. En el Somme, los británicos perdieron 60.000 hombres en un solo día. Y en el frente oriental, los rusos sufrieron derrotas devastadoras frente a las fuerzas alemanas, lo que debilitó aún más a un imperio que ya mostraba fisuras internas. Cada victoria parecía pírrica, cada avance se pagaba con miles de vidas. Mientras tanto, en los mares, el poder naval también mostró su importancia.
Alemania lanzó una guerra submarina que amenazaba con cortar los suministros de Inglaterra, hundiendo barcos mercantes sin previo aviso. Esta estrategia, aunque efectiva, provocó tensiones con Estados Unidos, que veía cómo sus barcos y ciudadanos corrían peligro en el Atlántico. El frente interno fue tan decisivo como el militar. En las ciudades, las fábricas se adaptaron para producir armas, uniformes y municiones. Las mujeres ocuparon puestos que antes estaban reservados para los hombres, demostrando una capacidad de trabajo que cambiaría para siempre su rol en la sociedad. La propaganda alimentaba el patriotismo, pero también ocultaba la realidad del frente. Millones de familias esperaban cartas que pocas veces llegaban, mientras las listas de muertos crecían día tras día. La guerra no solo se libraba en Europa. En Oriente Medio, el Imperio Otomano se enfrentaba a las potencias aliadas, mientras en África las colonias se convirtieron en escenarios de enfrentamientos entre ejércitos europeos. Era un conflicto verdaderamente mundial, donde hombres de diferentes continentes combatían por causas que muchas veces no comprendían. Con el paso de los años, el cansancio comenzó a sentirse en todos los bandos. La guerra parecía interminable. El hambre, la inflación y la desesperanza golpeaban tanto a soldados como a civiles. En Rusia, la presión social y militar desembocó en la Revolución de 1917, que sacó al país de la guerra, pero encendió un nuevo capítulo en la historia mundial. Por su parte, la entrada de Estados Unidos en 1917 inclinó poco a poco la balanza a favor de los aliados, aportando recursos frescos y soldados dispuestos. La Gran Guerra se estaba convirtiendo en una herida abierta que desangraba a naciones enteras. Y aunque aún faltaban meses para el armisticio, el mundo ya comprendía que aquel conflicto había cambiado para siempre la manera de luchar y de vivir. El año 1918 marcó el desenlace de la guerra. Tras 4 años de agotamiento, los imperios centrales intentaron un último esfuerzo en el frente occidental, lanzando ofensivas desesperadas con la esperanza de doblegar a los aliados. Al principio lograron avances, pero la llegada masiva de tropas estadounidenses cambió el equilibrio. Estados Unidos no solo aportó soldados frescos, también recursos industriales y financieros que Alemania y sus aliados ya no podían igualar. Poco a poco, el frente alemán se derrumbó. Los soldados estaban exhaustos. El hambre golpeaba a la población civil y las revueltas internas mostraban que el país ya no podía resistir más. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana se firmó el armisticio. El sonido de las armas cesó y el silencio que siguió no trajo paz, sino un eco profundo de pérdidas irreparables. El saldo fue devastador. Más de 10 millones de soldados murieron en los campos de batalla y millones de civiles sufrieron hambre, enfermedades y bombardeos. Pueblos enteros quedaron reducidos a ruinas. La llamada gripe española, propagada en los últimos meses del conflicto, sumó millones de muertes adicionales, convirtiéndose en una tragedia paralela que agravó el dolor de las familias. Aquella generación fue conocida como la generación perdida. Jóvenes que crecieron en las trincheras y que regresaron a casa con heridas visibles e invisibles, incapaces de recuperar la vida que la guerra les había robado. Las consecuencias políticas fueron igual de profundas. El imperio austrohúngaro se desintegró, dando origen a nuevos países en Europa Central y los Balcanes. El imperio otomano se derrumbó, dejando un mapa redibujado en Medio Oriente que aún hoy genera tensiones. Rusia, transformada por la revolución bolchevique de 1917, se retiró del escenario europeo para iniciar un experimento político que cambiaría el curso del siglo. Y Alemania, derrotada, fue obligada a firmar el Tratado de Versalles en 1919, aceptando condiciones que incluían la pérdida de territorios, fuertes indemnizaciones económicas y limitaciones a su ejército. Estas sanciones, pensadas para garantizar la paz, sembraron un resentimiento profundo que años después sería explotado por el nazismo y conduciría al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La guerra también dejó cicatrices invisibles. Millones de veteranos regresaron con traumas psicológicos, entonces poco comprendidos, conocidos como neurosis de guerra. Algunos no podían dormir, otros revivían constantemente los horrores de las trincheras. La literatura, el arte y la filosofía reflejaron este desencanto. Escritores como Erich Maria Remarque narraron el sinsentido de la guerra en obras que se convirtieron en gritos contra la barbarie. La fe ciega en el progreso, tan fuerte antes de 1914, se quebró para siempre. Sin embargo, entre la destrucción también surgieron transformaciones. El papel de la mujer en la sociedad cambió radicalmente. Su participación en fábricas, hospitales y organizaciones de apoyo demostró que podían sostener a naciones enteras en tiempos de crisis. En muchos países, esa experiencia abrió el camino hacia derechos políticos y sociales que antes les habían sido negados, como el voto femenino.
La guerra, sin proponérselo, aceleró una transformación social que marcaría el futuro. La Primera Guerra Mundial pasó a la historia como la guerra para acabar con todas las guerras, pero en realidad fue el prólogo de un siglo marcado por nuevos conflictos. Sus consecuencias no solo se midieron en fronteras modificadas o tratados firmados, sino en la profunda huella que dejó en la memoria colectiva, el nacionalismo y la falta de diálogo entre naciones. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que aquel conflicto no pertenece únicamente a los libros de historia. Sus ecos todavía resuenan en nuestro presente, en cada frontera discutida, en cada crisis internacional que amenaza con repetirse. La lección más dura que nos deja es que el costo humano de la guerra siempre supera cualquier victoria política o militar. En Vistazo al Pasado creemos que conocer estos episodios es esencial para entender el mundo en el que vivimos. Si este viaje por la Primera Guerra Mundial te hizo reflexionar, apóyanos con un me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Así podremos seguir explorando juntos los momentos que marcaron la historia y las lecciones que aún nos acompañan.